decretos divinos y salvación. Primero que nada, nosotros vamos a tener que cerrar la Biblia un ratito e imaginarnos cómo es la eternidad. La verdad que la eternidad pasada, el único que vivió en ese lugar es Dios. Y en la eternidad futura Dios nos va a tener a nosotros y otros grupos de personas redimidas por la sangre de Cristo, y solo vamos a conocer desde que recibimos a Cristo para adelante este tema. Entonces, pensar en un decreto único, en singular, como te lo van a decir todos los teólogos, es cómo pensó Dios en desarrollar todo este proceso, ahora relacionado con salvación. Pero dentro de decretos divinos está la oración, la respuesta a una oración. Dentro de decretos divinos está la posibilidad de darle lluvia al incrédulo y al creyente, hacerle pasar, permitir que pase la prueba el creyente y el impío quede en su justa condenación. Estos temas no los podemos encarar, digamos, si primero no pensamos, che, ¿cómo debería ser en la mente de un Dios perfecto la aparición del mal en el mundo, la aparición de la muerte de personas? Y acá me voy a tocar de refilón, no lo vamos a charlar hoy. Che, ¿todos los niños van al cielo si se mueren? ¿Los abortivos también? ¿Qué dice la Biblia? O sea, ¿cómo pensó Dios? No interesa lo que a vos te parezca, ni lo que a mí me parezca, sino cómo es el pensamiento de Dios. Así que solo vamos a ver 5 decretos, le vamos a prestar atención a la Biblia, porque ahí está la respuesta para este tema. Pero ahora todavía nos quedamos antes de que empiece el universo. ¿Está bien? Primer decreto. De los 5 que vamos a tocar. Seguimos. ¿Te aparecen todos juntos? Estos son 5. Poneme los 5. Decreto de crear, permitir la caída, elegir a las personas que se van a salvar, aplicarle la salvación a la persona y también proveer la salvación. ¿Qué orden les dio Dios? Porque esto va a determinar 2 grandes grupos, el arminianismo y el calvinismo. Esos 2 grupos son los que compiten en todas las posiciones teológicas. Sin embargo, dentro del arminianismo, nosotros vamos a pensar después en las posiciones de lo que se llama lapsarianismo, es la palabra latina para decir caída. Es decir, ¿qué tan grande es la caída? Porque para el arminiano cualquier persona puede recibir a Cristo. Y la verdad es que en los decretos divinos no. Solo las personas elegidas. Y eso es un tema de discusión. Pero si nosotros conocemos bien la Biblia, no nos genera ninguna duda. Así que vamos a ver esto. Avancemos. Estas 4 posiciones teológicas, Arminio y Calvino, sacaron 4 posiciones. Las vamos a mirar rápido. Al arminiano se lo llama lapsario moderado. ¿Qué quiere decir? Que el hombre es capaz de tener un cachito de luz y entender a Dios con su propia fe, que el domingo vamos a hablar de los aspectos de la fe que hay en la Biblia. Esa es la posición. Por eso te van a increpar en una congregación, pasá, vení a recibir a Cristo, como si realmente dependiera del volumen de voz del que predica. En la Biblia figura que el que hace esa obra es el Espíritu Santo. Entonces, vamos a tener que mirarlo más detenidamente. La otra postura, que vamos a entrar dentro del calvinismo también, es la que nos presenta ultracalvinista o hipercalvinistas. Esto se llama supralapsario, que ahora los vamos a comparar a todos, pero ahora miramos solamente. Estos también tienen una estructura en donde no están tan convencidos de una caída que permita que el individuo llegue a tener fe, porque va a depender de lo que Dios haya decidido de antemano. Fíjense lo que estamos viendo. Otra posición nos dice el calvinista moderado, el infralapsario. Esa palabra infralapsario, ténganla presente porque es la que vamos a encontrar que sale de la Biblia. Y tenemos otra posición también sublapsariana
que también es un calvinista moderado. Así que cuando lean un libro, estas 4 posibilidades están. Este es el problema cuando vos vas a un seminario, porque podés ir a un seminario para que te enseñen lo que ellos creen, o podés ir a adquirir herramientas que te ayuden a encontrar en la Biblia lo que Dios dice. Eso es, si estás pensando en estudiar, vas a tener que adquirir esa idea de ser quien investigue con la escritura, con el griego, con el hebreo, con el arameo, con la posición teológica que te toque en un libro, saber si está equivocado en algo. Y eso lleva tiempo, pero tu congregación, el futuro de la iglesia que David y yo vamos a pasar, con ustedes, aquellos jóvenes que están en el futuro de la iglesia, si el Señor no viene antes, esto lo tenemos que saber. Mañana les voy a contar los problemas que tenemos los que predicamos en un púlpito. O sea, 25 puntos mínimamente vamos a mirar. Y nos vamos a sorprender de que haya tantos problemas para predicar. Pero seguimos con lo que Dios pensó. Avanzamos y fíjense ustedes en cuanto a lo que pensaba Jacobo Arminio. Vamos a mirar ahí rápidamente. Miren, el arminianismo dice, o que llamamos lapsario moderado, que el hombre es soberano. Es decir, el hombre es el que va a decidir si quiere ser salvo o no. Yo me puedo oponer, decía Arminio, a la salvación. Bueno, le faltaba ordenar algunos versículos a Arminio. Eso se los digo yo, porque lo vamos a ver que en la Biblia el Señor ya lo dejó escrito. Arminio le pifió en esta postura. Sin embargo, de 1800 en adelante, todos los movimientos evangelísticos fueron arminianos. Sin embargo, hasta el tiempo de la Reforma, hasta el 1800, todos eran calvinistas. Hasta 1843, que aparece una teoría de las especies y toda esta evolución que ustedes han estudiado, todo el mundo creía que Dios había creado el universo y al ser humano. Pero cambió. Miren, ellos, estos 5 decretos que vimos al principio, lo ordenan así. Primero, Dios determinó que iba a crear. Es correcto, porque ¿cómo voy a decir que el hombre va a pecar si todavía no decidí crearlo? Todavía estamos antes que empiece el universo, acuérdense. El segundo punto, permitir la caída. Es coherente crear primero y después decidir si va a caer. Ahí va a cambiar. Algunos van a decir elegir la salvación de las personas. Otros van a decir no, directamente proveer la salvación. Bueno, nosotros tenemos que entender qué orden le vamos a poner estos 5 puntos porque nos va a determinar la forma en que le vamos a testificar a las personas. Porque si yo creo que Dios ya lo había elegido y yo no le veo el cartel en la frente, voy a decir, ¿qué problema hay que vaya a evangelizar o no? Si total se van a convertir. El problema está en que la Biblia dice que tenés que ir y predicar el evangelio. Y el segundo punto es que Dios no te dice quién está elegido para salvación y quién no. Entonces vas a tener que tener siempre esa disposición de que Dios te use donde sea, con quien sea. Y de hecho, es la idea, que estemos listos para llevar el evangelio donde nos toque. Proveer la salvación, elegir a los que se salvarán y aplicar la salvación. En este aspecto, esta gente cae en lo que se llama el redencionista, fíjense, ilimitado. Pero quiere decir que la muerte de Cristo sirve para salvar a todos. Estaba bien eso de Arminio, pero él pensaba que la salvación dependía de la voluntad del ser humano. Y ahí nos tenemos que preguntar, ¿qué tan caído está el hombre? Si está caído totalmente y lo que dice, por ejemplo, 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. O sea, no se pueden salvar los incrédulos por su propia fe, porque están cegados. 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo él. La idea es que está siendo arrullado por el maligno. Le está cantando una canción en donde sus propias obras, su propia credulidad es la solución.
Y eso es donde el Espíritu Santo va a trabajar, para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero no de los pecados personales, porque yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes se acordó de todos los pecados que hizo el día que le presentaron a Cristo? Nadie se acuerda de todos los pecados, porque tenemos a uno por día, 365 en el año, ya me olvidé de todos los pecados que cometí. Pero cuando me hablaron de Cristo, lo que me di cuenta era que yo no estaba confiando en Cristo como mi Salvador personal. Esa es la tarea del Espíritu Santo en el individuo, convencerte de que no estás confiando en Cristo como tu Salvador. Entonces, ese es el punto que tenemos que decir, che, aquí Calvino la tenía clara y Arminio le pifió. Esto es para que ya vayan teniendo ideas cuando lean estos autores. Vamos a seguir. Fíjense, ahí, que no se ve bien, es que Dios elige en base a su presciencia porque ellos creen que el hombre iba a elegir. Eso significaría simplemente que no está tan caído. Y significaría que 1 Corintios 2,14 está equivocado, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque son locura. O lo mismo cuando dice la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Estaría equivocado el Espíritu Santo cuando lo guió a Pablo a escribir eso? Si es que Dios elige porque sabe que lo vas a recibir. No lo podés recibir, no hay manera, no hay nada en vos, en el ser humano, que sea así. Porque ¿qué dice Romanos capítulo 5 del 12 al 21? En Adán todos mueren. No hay nadie que tenga una chispita como para decir, Dios me eligió, ¿sabes por qué? Porque yo lo iba a recibir. ¿Te das cuenta? Al final, yo llegué aquí por mí. Él no pudo hacer otra cosa que elegirme, porque yo soy mejor que... No, eso es imposible. Porque la Biblia habla de la total depravación del ser humano. Por eso cuando usamos la palabra lapsario, quiere decir, flaco, estás caído, estás arruinado, no tenés nada que Dios pudiera decir, ay, esta persona, a este lo voy a salvar, este tiene algo bueno. No existe, exacto, no hay nada. Por eso, en base a la presciencia, después vamos a ver al final el texto griego de Pedro y nos vamos a dar cuenta que esa traducción, aunque está en casi todos los intérpretes o traductores, no tiene que ver con el resto de la Biblia. Porque no está diciendo que Dios eligió porque su presciencia decidió hacerlo, creyendo que como lo vas a recibir te elijo. No, no, no. Después vamos a ver que ese katá que está ahí quiere decir conforme, es decir, estuvo de acuerdo absolutamente con todos los atributos que Dios tenía antes de crear. No es que Él dijo, me va a elegir, Walter me va a elegir, así que ¿sabes qué? Lo elijo. Entonces Dios está condicionado. La Biblia no dice eso. Después lo vamos a mirar. Vamos al segundo punto, la posición calvinista, lo que llamamos supralapsaria. Fíjense ustedes cómo se va a ordenar en este caso. Dios es soberano. Bien, ahí estamos casi de acuerdo con todos. El soberano es Dios. Pero ¿cómo se ordenan los decretos? Primero que nada, elige. Este tipo de personas es un redencionista limitado extremo, en donde te dice, Cristo solo muere por los elegidos de Dios. Es extremo. Y por eso el primer punto es, Él eligió a quién iba a salvar. Ya estamos planteándonos cómo Dios pensaba en sus decretos divinos antes de crear el universo. Siempre los voy a llevar ahí, porque entender esto nos hace fácil la Biblia. Podemos entender fácilmente el resto de los temas de la teología y podemos deducir claramente dónde están los niños abortados, dónde están las personas que viven en la selva y jamás oyeron el Evangelio. De aquí, de lo que es el lapsarianismo, se deduce el resto. Entonces ellos dicen, primero elige, después decide crear. Ahí Dios es un poco arbitrario entonces, porque sin haber ninguna razón de que el hombre esté en una situación de bancarrota,
dice yo elijo. A ver, va a haber 7.000 millones para el año 2024 y voy a salvar 1.000 millones. Ya los tengo elegidos. ¿Y los otros 6.000? ¿Por qué no elegirlos? Vamos a mirar. Permitir la caída, proveer la salvación y aplicar la salvación. Pero elegir está primero. Por eso se llaman redencionistas, limitados, extremos. ¿Voy bien? Pregunten. Vamos a la siguiente. Ahora vamos a ver dos posiciones moderadas. ¿Avanzamos? ¿Uno más? Acá tenemos a los calvinistas moderados infralapsarios, entre los cuales ya les voy chismoseando que somos nosotros, los que tomamos la Escritura y nos damos cuenta que no hay otro orden más lógico que este. Por eso se llaman infralapsarios, Dios es soberano, y ahí vienen los 5 decretos. Decreto de crear, lógico. Un Dios todopoderoso, sabio, que tiene calculado los cabellos de nuestra cabeza, que tiene calculado cuál pajarito dónde va a caer, que tiene calculado exactamente cuál es la órbita de cada una de las estrellas, que tiene exactamente determinado en qué fecha voy a nacer, quiénes van a ser mis padres, por ejemplo, o quiénes van a ser mis hijos. Eso no lo puedo manejar yo, lo tiene que haber manejado un Dios soberano, y en ese punto es correcto, soberanía. Decreto de crear, y aquí viene lo interesante. Una vez que yo creo al hombre, dice Dios en su decreto, voy a permitir que peque, porque de esa manera toda la humanidad está bajo pecado. Por supuesto, hay algo que también no entra en decretos divinos, pero es la creación de los seres, entre ellos ángeles, arcángeles, Satanás o Lucero, etcétera, etcétera. Eso hay que conocerlo también, porque todo lo bueno que sucede en el mundo es obra directa de Dios. Y todo aquello donde el mal tenga que estar, tiene que hacerlo a través de un agente libre, pero sumiso a su permiso. ¿Se entiende eso? Las personas son libres, pero están sujetas al plan soberano de Dios. Job, ¿quién fue a pedir permiso? ¿Y quién le dijo hasta dónde? Entonces, soberanía de Dios siempre la tenemos que tener presente, siempre. Decreto de proveer la salvación. Si todos están caídos, si nadie puede recibir a Cristo, si el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, todavía no se formó este mundo, pero ya la Biblia nos dice eso, por revelación progresiva, que es parte de la hermenéutica. Entonces, si Dios nos va a presentar este tema, nosotros nos tenemos que plantear, ahora Dios va a proveer la salvación para todos por igual. Y por eso somos redencionistas ilimitados. La muerte de Cristo es suficiente para salvar desde Adán hasta el último antes de que desaparezca este mundo. Es suficiente. ¿Está bien? Pero se aplica solamente por el punto siguiente. Como nadie puede elegir a Dios, porque están en Adán, porque no hay manera de que pueda su mente entender las cosas de Dios, porque la cruz es una locura. Cuando alguien le dice a un inconverso, a la persona que le está testificando, el amor de Dios se ve en que aquí murió Cristo, en esta cruz, no entiende nada, no entiende. Entonces no te pongas mal porque no te entiende una vez, no te entiende dos, no te entiende tres, porque si está dentro del plan de Dios su salvación, otro por ahí pasa un día y le dice con un folleto cómo ser salvo y ¡tac! En ese momento la persona lo entiende. Entonces, no estamos mandados, vieron que hay frases, no sé, Virasoro para Cristo. Muchachos, no es así, ¿eh? En Virasoro Dios tiene un pueblo al cual esta generación de la iglesia de Elías es la que tiene que testificar. Pero no somos nosotros los que convertimos gente. Nosotros llevamos un mensaje. Y ese mensaje lo tenemos que saber bien. Por eso el domingo vamos a charlar de cómo tiene que ser el plan de salvación
que ustedes tienen que tener pintado en su Biblia. El que lo sabe de memoria, qué bueno, dice los versículos de memoria. Pero el que no, pinta los versículos. Y cuando habla con alguien, abre y lo lee. Y cuando lo sabe de memoria, lo puede decir, porque el Espíritu Santo no obra por mi verborragia, sino por la palabra que presentamos. Si el texto está bien interpretado, es eficaz. Y eso también pasa en el aconsejamiento de los creyentes. Hablábamos con un hermano ahora hace un rato y decíamos, de tantos años, ¿cómo solucionás este problema? Y casi todos volvemos para el pasado, y esto, y me pasó lo otro. Pará. Y de aquí en adelante, ¿cómo vas a resolverlo? ¿Qué pasos hay que dar? Y hablamos del ejemplo de un coche. Si primero no le doy arranque, va a ser imposible que yo le ponga primera, segunda, cuarta, no va a funcionar porque está apagado. Pero una vez que lo prendí, no anda solo. Tendré que pisar el embrague, tendré que poner primera, pisar el acelerador y soltar. Ustedes saben cómo se maneja. Bueno, así tenemos que saber cómo funciona el plan de salvación. Miramos el punto decreto de elegir. Es decir, como nadie iba a querer elegir a Cristo, Dios decide elegir. Y esto está claro en la Biblia. Lo vamos a ver en versículos. Romanos 8, 28 al 30. Podemos mirar, si quieren, textos como Efesios 1. Podemos tomar Timoteo 4:10. Podemos tomar montones de versículos y darnos cuenta lo que dijo Jesús era cierto. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastra. ¿Se entiende? Arrastrar para tirar en la cárcel. Esa es la idea del término. Y el decreto de aplicar la salvación. Vamos a ver el domingo un más ordenado, pero podemos después, si tenemos tiempo, mirar 2 Tesalonicenses 2:13, que es un tema que tocaba Rodrigo, lo salteó. Pero en 2:13, si lo pintan en su Biblia y mañana quieren preguntar o después, lo hacemos. Seguimos más rápido. Entonces, redencionistas ilimitados. No se ve la parte de abajo, pero ahí tengo 2 versículos. Creemos que Cristo murió por todos los seres humanos, no por los ángeles. Todos los seres humanos, no por extranjeros de Ganímedes ni extraterrestres. Eso es demoníaco, no hay otra cosa en el universo. Si no, eso estaría afectado por el pecado. Y si está afectado por el pecado, tendría que ir a Cristo a morir allá. Y murió una sola vez y para siempre. Así que aquellos que miramos, todos estos temas de extraterrestres, quédense tranquilos, no hay. Son solo demonios que tienen un solo objetivo, es desviar nuestra atención y la de los inconversos de Cristo. Nada más. Y el texto es 1 Timoteo 4:10 para explicarlo, y tienen también 1 Juan 2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y en 1 Timoteo 2:6 también. O sea, la salvación es un tema que está en Dios antes de fundar el universo y termina con Dios. Que no les quepa ninguna duda. Acá adentro las personas creen que es por obras. Las personas creen que es por guardar ciertos ritos. Bueno, no, la Biblia no lo dice. Vamos a la otra posición, que es sublapsariana, que esta gente cambia el lugar de la elección. Son moderados, Dios también es soberano, para las 4 posiciones Dios es soberano, por eso se confunde un poco la gente. Pero aquí el decreto de elegir está antes de proveer la salvación. Con lo cual, volvemos a ver un poco la injusticia, entre comillas, supuestamente, del pensamiento de Dios. Porque ahí Dios estaría eligiendo a las personas sin haberles provisto el medio de salvación. Por lo tanto, son redencionistas limitados. Van a creer que la muerte de Cristo es solo por los elegidos. Vamos a mirar otros cuadros, vamos rápido.
Las 4 posiciones rápidas las vamos a poner. Ahí las tienen: arminianismo, ultracalvinismo, moderado y las 2 posiciones moderadas. Una es infralapsario. Lapsario moderado, es decir, cree en la caída moderadamente, no cree que sea tan terrible que no pueda salvarse por su propia fe. Supralapsario, bueno, el hombre es soberano. Dios es soberano, Dios es soberano, Dios es soberano. ¿Ven cómo se alinean cada una? En la siguiente, el arminiano dice, primero crear. El ultracalvinista, elegir. El calvinista moderado, infralapsario, crear. Y el moderado también, crear. Ponemos la siguiente. ¿Una más? Caída. Crear. Caída. Caída. Avanzamos. Aquí vienen las diferencias de los moderados. Aquellos proveen la salvación, el supra permite la caída, el infra, nosotros creemos que viene el decreto de proveer la salvación antes de elegir, y el moderado de redención limitada elige Dios. ¿Sí? Y finalmente nosotros podemos ver en el último, ¿llega? No llega. Bueno, es aplicar la salvación. Avanzamos con el siguiente. No hay problema. Podemos verlo. Sí, igual lo van a ver de nuevo, porque hago los cuadros como para que se fijen. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen con colorcito y todo. Y le faltaría solamente lo último. Una más. Fíjense que va a ser el mismo, pero no van a tener todas las cosas. Ahora vamos a explicar en dónde está la falla. En el arminiano, Dios elige en base a presciencia. Ya lo explicamos. Entonces, es imposible, según la Biblia, que la presciencia en que alguien va a recibirlo sea la base justa de salvación. Porque entonces algunos en este mundo tienen una chispa y otros no. Una chispita que les da luz. El ultra, limitado extremo. Cristo solo puede morir por los elegidos. El resto, ya está, no hay opción. Chao, muchachos, fuera. Y Dios sería arbitrario e injusto. Aquí tienen 1 Timoteo 4:10, 1 Juan 2. Esta es la posición más bíblica. Cristo murió para salvar a cada ser humano. Dios es justo al proveer una salvación que puede salvar a cualquiera. Sin embargo, nos preguntamos, ¿y por qué no salva a cualquiera? Porque el orden que nosotros le dimos es coherente con el mensaje bíblico. Los otros 3 le pifian en algún pequeño punto. Y finalmente, los redencionistas limitados, Cristo murió solo por los elegidos. Esto es lo que ustedes consumen de literatura protestante. ¿Está bien? Esto se consume en todos lados. Por eso, cuando veamos los problemas que tenemos para presentar el mensaje, los que predicamos, vamos a ver 25 puntos donde, claro, voy a tener que sí o sí estudiar. Y me parece excelente que se junten a estudiar la Biblia, porque no es común. No se hace un campamento para estudiar la Biblia, se hace un campamento, vamos a relajar, no vamos a comer, vamos a hacer. Y poner estas 4 horas que tenemos ahora para estudiar, ahora les doy lugar a preguntas. No es normal. Avanzamos un poquito más para que podamos, el mismo cuadro, ustedes lo van a tener. Avanzamos. Es el mismo. Estos son lo que yo les voy a preguntar a ustedes. Ustedes se van a tener que contestar esto, a ver si lo entendimos bien. Vamos al primero. ¿Cómo describe la persona de Dios la situación del ser humano en Adán? ¿Cómo la describe? ¿Totalmente caído o parcialmente caído? ¿Estamos de acuerdo?
¿Qué les parece Romanos 3? 23 sobre todo. ¿Por cuánto? Y 5 del 12 al 21 en Adán. Para poner. Efesios 2.1. Él os dio vida a vosotros. O sea, el que te da vida dice que estabas muerto en delitos y pecados. No tenías posibilidad. Y si vos seguís leyendo el capítulo 2, te dice que seguíamos la corriente del príncipe de este mundo, haciendo la voluntad de él, y éramos por naturaleza, en Adán, hijos de... Bien, ¿se dan cuenta? Todos. Entonces, no estamos discutiendo contra Calvino y Arminio, estamos discutiendo con la palabra de Dios y los seres humanos, que creen que saben más que lo que dice la Biblia. Y la revelación ya está ahí. No tenemos otra cosa para revisar. Por supuesto, la teología nos ayuda un poco más. La segunda pregunta, ahí tienen los textos como para que los revisen. La segunda pregunta es, ¿qué asegura la palabra de Dios con respecto a la posibilidad de alcanzar salvación por propio mérito al que está en Adán? ¿Puede? Bien, vamos bien. Exactamente. Bien. Seguimos, y Romanos. Vamos a seguir con la tercera. Esto es la martiología. Ahora vamos a ver, subirle el cartelito de arriba para que nos demos cuenta que... No, avanza. Ahora vamos a la hermenéutica. O sea, soteriológicamente no hay posibilidad. Dos preguntas. Ahora vamos a las que están relacionadas con la hermenéutica. ¿Qué asegura la palabra de Dios respecto a los gentiles, a Israel y a la iglesia? Porque estos tres grupos es otro problema que tenemos los que estudiamos la Biblia si no los diferenciamos. Ustedes vieron que hay gente que va a Eclesiastés y te arma un mensaje para la iglesia. Los otros días me mandó de capítulo 5, cuando, no me acuerdo quién era el que me mandaste, que estaba hablando de que cuando van a la casa de Dios hay que ir con reverencia, muchachos. Bueno, el flaco está totalmente desquiciado con creer que está escrito para la iglesia, porque no existía la iglesia. En el Antiguo Testamento hay dos grupos de personas, ahora vamos a ver, judíos y gentiles. Gentiles hasta el capítulo 11 de Génesis. No hay un solo judío hasta ahí. Van a encontrar a Sem, pero como progenitor de que Abraham, en el capítulo 12, va a empezar la nación de Israel. Ahora, cuando llegás a Hechos 2, olvídate, hoy, judío o gentil, recibe a Cristo, es iglesia, muchachos, no le demos vuelta. 1 Corintios 10:32 lo tienen que tener marcado en la Biblia, y cuando alguien abre la Biblia en su iglesia o en un programa de televisión y dice, vamos a Proverbios, ustedes ya saben que no hay iglesia. No, ahora vamos a leer Cantar de los Cantares. Miren este versículo, cómo se aplica a la persona de Cristo. Y te agarra un texto que dice, oh, si Él me besara con besos de su boca. Miren la iglesia cómo pensaba de Cristo. Muchachos, está detonado esa persona. Ha aprendido lo que le enseñaron protestantes y nunca entendió que ese libro no está dirigido a la iglesia. Ninguno del Antiguo Testamento está dirigido. Sí. Claro, Cantar de los Cantares lo escribe Salomón cuando se disfraza de... Hay 13 posiciones, 13. Ustedes no van a leer más de 2 o 3. Y siempre van a ser, más que nada, Iglesia y Cristo. Por ahí alguno dice Israel y Yahvé. Bueno, no. Salomón se disfraza de pastor, se va a ver qué hacían con sus viñas y sus ovejas, conoce a una mujer de Sunem, y probablemente por eso, en vez de ser sunamita, le llaman sulamita. Pero también puede ser que tenga que ver con el diminutivo de Salomoncita, como la idea de alguien que era la persona
exacta para Salomón. Se disfraza de pastor, va, la conoce, se enamora, le promete que la va a venir a buscar para casarse. Se levanta al otro día, no encuentra dónde está, empieza a preguntar, y como era una representación, así como García Lorca hizo la obra Yerma, un tema que él hace, se ponen diferentes niveles. En un nivel están las doncellas de Jerusalén, en otro lugar está el coro, en otro lugar están los que hacen de pastores. Entonces cada uno va interactuando en una representación. Por eso dice que escribió 1005 cantares. Y este es el cantar de los cantares, el mejor. ¿Sí? Pero no tiene nada que ver con la iglesia. Después él viene con la litera, con los valientes que vienen con la espada y se la llevan y la llevan al palacio. Esa es la historia. Es esa la historia. No hay más nada. Ahora, darle lugar a la imaginación hizo. Los judíos decían, no vamos a dejar que nadie menos de 30 años lo lea. Esto es medio pornográfico. Otros decían, no, esto es el amor de Yahvé por Israel. Mirá, pero claro, Yahvé diciéndole, me encanta tu ombligo, como taza redonda, tus pechos. ¿Entienden lo que quiero decir cuando digo, cómo puede ser que en un cerebro normal entre a tallar la imaginación tanto? Bueno, así también pasa con las parábolas. Ninguna fue dirigida a la iglesia y sin embargo todos los libros que lean, o en mayoría, a veces hablamos con David, está pensando, pero acá hay una parábola que me está hablando de los obreros y la viña, hablábamos hoy con Pablo. Pero es Israel, no tiene que ver con la iglesia. Esa de Mateo 20, llegaron a la mañana, muchachos, necesito que trabajen en mi viña. 1 denario, le dijeron. Bueno, vayan por 1 denario. Después sale a las 11, estaban sin trabajar, nadie nos contrató. Bueno, vayan que yo le voy a dar lo que sea justo. Y va a las 5 de la tarde, y bueno, cuando se junta, empieza de los últimos. 1 denario, al que trabajó 1 hora. 1 denario al que trabajó 4. 1 denario al que trabajó 6. Y al que trabajó 12 horas, 1 denario. Y ahí se enoja, dice, escúchame, pero si nosotros tuvimos todo el día, nos comimos todo el sol, ¿cómo no nos vas a dar un poco más? No, vos hiciste un contrato conmigo y yo te estoy pagando lo que vos me pediste. Con mi dinero yo hago lo que quiero y a este le voy a dar lo que él merece, que era un sueldo para comer un día. Entonces, tiene que ver con judíos. La iglesia no tiene nada que ver. Quiero sacar algún concepto de ahí. No hagas contratos con Dios. Dios es mucho más misericordioso y maravilloso y bondadoso que hacer un contrato. Porque hay creyentes, pastores, líderes que dicen, yo te voy a servir si vos me das tal cosa. Otro dice, si vos, Señor, me das a tal persona por esposa, seguro que soy pastor. Bueno, esos negocios son tuyos. Dios nunca te contesta eso. Sos vos el que lo hace. Y si Dios no te contesta, ¿qué le vas a echar la culpa? No, fuiste vos. ¿Está bien eso? ¿Seguimos? Fíjense, este tema es casi como un agregado para los próximos temas. Antes de Abraham, ¿cómo se salvaba la gente? Todos gentiles conocían por revelación algunos aspectos. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, bendice a Abraham, o sea que conocían el sacerdocio. El libro de Job muestra que Job era el sacerdote de la familia, ¿sí? Porque él se levantaba cuando hacían la fiesta de cumpleaños de los hijos, 10 hijos, y sacrificio por si borracho alguno dijo algo contra Dios. Entonces, eso está hasta el capítulo 11. Cuando vamos al capítulo 12, en adelante, hasta el misterio terrenal del Señor, hay un tema en cuanto a salvación. Está relacionado con pertenecer al pueblo de Israel y si eras gentil, tenías que venir y guardar la ley. Ningún gentil podía formar parte del pueblo si no se circuncidaba, guardaba las fiestas. ¿Se entiende eso, no? No hay salvación para los pueblos vecinos
excepto por la revelación que Dios había dado antes de Abraham. Pero en el caso de Cornelio en el Nuevo Testamento, él era un devoto, pero no era salvo. Es decir, Dios estaba esperando el momento y le dice, bueno, ahora mandá a buscar a Pedro, que está en la casa de otro Simón, y ahí es la salvación. Pero después que se va la gloria de Dios del templo, ahí en el libro de Ezequiel, no hay más salvación de toda la nación de Israel. No hay más. Por eso el Señor cuando viene a presentar otras leyes del reino, que son superiores a las leyes mosaicas. ¿Oísteis qué fue dicho? Mas yo os digo. Pregunta de 5:20. Si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Eso lo vamos a tener que ver hoy, sí o sí. Así que hasta las 2 de la mañana, muchachos, seguimos. Tenemos que mirar el ministerio terrenal de Jesucristo hasta Pentecostés. Todos los que se mueran en ese momento, antes de Pentecostés, son santos del Antiguo Testamento. No pertenecen a la iglesia. El ladrón de la cruz le pudo decir, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque no va a estar en el lugar donde va a estar cada creyente que muere después de Pentecostés como Esteban. Esos están con los santos del Antiguo Testamento. Por eso el ladrón de la cruz no está dentro de la iglesia. Eso también es para revisarlo y explicarlo. Seguro que van a tener preguntas, anoten y termino con esto. Pentecostés hasta el arrebatamiento, iglesia, muchachos, no hay otra cosa. Si es judío y viene con todas las trencitas, y viene circuncidado y come toda la comida kosher, yo le digo, no sigas guardando eso, sos de la iglesia. Estamos con los hermanos, mirá, acá hay chanchito, pero por el chancho no sos más acepto ante Dios o por la morcilla. Porque 1 Timoteo 4 enseña que los que pertenecen a la iglesia por la oración es santificado. El que te da lo que tenés es Dios. Ahora, está bien, Romanos 14 dice que por motivo de conciencia del hermano débil, yo debería cuidarme. Si acá, por ejemplo, mañana se hace un lechoncito y hay un par de hermanos débiles, nosotros lo tenemos que mandar al fondo y darles comida y comer acá. Y después que vengan. Pero quiero decir, pero lo ideal es que si voy a la casa, por ejemplo, hoy fui a la casa de Pablo y estuve almorzando en la casa de David. Si David me decía, esto fue sacrificado a los ídolos, y me mira a ver si como, por causa de su conciencia, digo, no, me como la ensaladita. Punto. Pero si lo veo comer, le digo, bueno, se ve que tu conciencia no está tan débil, vamos a participar los dos. Pero le quiero contar que esto tiene que ver con el primer siglo, cómo se relacionaban los judíos y los gentiles en la iglesia local, ¿sí? Y en ese sentido, si un judío de acá de Virasoro aparece y se convierte y tiene una sinagoga cerca, hay que ayudarlo a que quede libre de esa atadura religiosa. Dios hoy no considera absolutamente nada, y les digo más, ningún judío en Israel hoy que no ha recibido a Cristo como Salvador es salvo. Todos los judíos, aunque pertenezcan al pueblo de Dios que hoy mueren, no tienen salvación. Alguien va a decir, pero es del pueblo de Dios. Sí, pero el pueblo nominal. Pero el pacto se quebró. Cuando el Señor hace el nuevo pacto, se va a aplicar recién después del arrebatamiento. Ese nuevo pacto toca a la iglesia de costadito. Seguro que ustedes saben, Hebreos 13, 20 y 21. La iglesia es salva por la sangre del pacto eterno, que fue hecho antes de la fundación del mundo. En cambio, los judíos van a ser salvos en el futuro por la sangre del nuevo pacto. Y Dios dice en Jeremías 31 y en Ezequiel 36 hasta el 48, muchachos, sus padres quebrantaron el primer pacto. Y por eso yo los deseché y los eché de la tierra. Pero voy a hacer un pacto con ustedes. Y ese va a ser incondicional. Va a ser cuando empiece el milenio. Porque Mateo 24 y 25 nos va a presentar cómo Dios lo va a hacer. No está, claro. 7 años antes no fuimos.
tengo unos mapas aquí para mostrarles estas diferencias. Y después, finalmente, durante la tribulación también va a haber personas que van a ser salvas, pero no con el mensaje que nosotros tenemos hoy. El que tenemos hoy es el más fácil, el más simple. Ahí van a tener que morir. Y de hecho, el anticristo va a recibir autorización para matar a todos los que reciban a Cristo, no como salvador personal, sino como el Mesías que va a venir, porque se va a predicar el evangelio del reino, no el evangelio de la gracia. Y ahí tenemos que discutir otro punto, el sermón del monte. Para la tribulación. Exacto. Sí. Claro, porque en realidad eso... Sí. Dale, dale. Mientras lo está buscando les cuento. El Señor hace un acuerdo con los apóstoles. Primero le preguntan, Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué hay para nosotros? Yo les voy a asignar un reino. Es decir, los apóstoles van a cogobernar con Cristo terrenalmente, con cuerpos glorificados. Esto también hay que entenderlo. Los redimidos de la iglesia, todos tenemos cuerpos glorificados. Vamos a estar en la Jerusalén celestial. Tengo un mapa para mostrarle después. Y en la tierra, las naciones y los judíos que hayan entrado al milenio. Eso lo vamos a tener que ver. Bueno. Sí. Exacto. No, y la cena se terminó. Tomad, comed. ¿Viste? Esta. Hasta que lo beba nuevo en el milenio. Exacto. Sí. Sí. Exacto. El término en aquel día, en aquel tiempo, en la Biblia, no habla de un pedacito, sino de un tiempo que empieza con la tribulación y termina con la eternidad. Eso se llama el día de Yahvé o el día del Señor. Diferente del día de Cristo, que solo tiene que ver con la iglesia. Eso lo vamos a ver después en algunos gráficos como para que lo tengan más fresco. Sí. Bueno, el hecho de que esa sangre genere un pacto con el pueblo de Israel y que por extensión va a ir a los gentiles en el milenio, tiene un aspecto que tiene que ver con la iglesia. Es decir, la sangre es la misma. En el Antiguo Testamento cubría, el día de expiación cubría, pero este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo lo hace recién en ese tiempo, digamos, cronológico, que también vamos a ver ese tema de la cronología, en el momento que el Señor asciende. ¿Sí? ¿Y cómo se va a aplicar al judío? Se va a aplicar cuando termine la tribulación, pasen bajo la vara y puedan entrar con el Espíritu Santo, porque no va a haber nadie que le enseñe a otra persona en ese tiempo. Lean Zacarías 12. Cuando alguien se vista el manto para decir que es un profeta que tiene palabra de Dios, los padres lo van a apedrear y lo van a matar. Nadie le va a enseñar, porque como dice Isaías 2, el conocimiento del Señor va a ser como las aguas cubren el mar, de lado a lado. Sí.
Exactamente. Y justamente tenemos que ver que entre que empieza la tribulación, que llega Armagedón cuando termina, y empieza el milenio, hay 75 días, que Daniel lo tiene en el capítulo 12, que nos va a decir qué cosas va a hacer Dios en ese tiempo. Lo primero que va a hacer es renovar toda la tierra, porque la tierra, si ustedes leen Apocalipsis 6 al 19, todo el mar, sangre. No hay un solo bichito ahí. Todos los barcos destruidos. No hay una sola hoja verde. No hay agua potable. Todo se convirtió en ajenjo y la gente se muere cuando toma el ajenjo. Y si ustedes siguen mirando todos los desastres que hay, se dan cuenta que si Dios no renueva la tierra, esta tierra, no va a poder pasar lo que va a pasar en el milenio. Cuando termine el milenio, ahí recién 2 Pedro 3 hace que los cielos presentes y el universo desaparezcan ardiendo. Y después sí, cielos nuevos y tierra nueva. Y antes de eso, juicio del trono blanco. Eso lo vamos a ver en un gráfico mañana. Nosotros ya tenemos la imagen de Cristo en el arrebatamiento completa, con cuerpo glorificado. No nos falta nada. Lo que va a haber es un periodo que en la tierra son 7 años, pero en el cielo, nada. ¿Y qué recibimos? Coronas. Porque cuando vas al capítulo 19, vas a encontrar que hay unas bodas del Cordero y ahí aparece las acciones justas de los santos. O sea, la iglesia y el Cordero se unen en relación de comunión, de amistad. Y la figura del matrimonio, que también son un desastre estos hermanos en esa forma de explicar, no es que yo soy parte del pie de la novia y no, yo no soy una mujer. Dios no me ve como una mujer. La figura del casamiento era la figura de comunión definitiva que tenían dos personas que se amaban. Y nosotros amamos al Señor sin haberlo visto, dice Pedro. Pero Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y el Cordero fue inmolado, según Apocalipsis 13:8, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Ven por qué los quería llevar a ese lugar antes de que se cree todo? Porque ahí está el orden en nuestro cerebro de los planes de Dios. ¿Sí? Aunque es un solo plan, pero lo tenemos que organizar en eventos, en sucesos, porque somos seres cronológicos. ¿Está bien? ¿Sigo? Vamos rápido entonces para otra pregunta. Ponele el título arriba, porque estamos viendo tema de soteriología ahora. Vimos hermenéutica ahora. Primero amartiología, después hermenéutica, ahora soteriología. ¿Qué enseñan las Escrituras acerca de las diferencias y similitudes entre el reino de Dios y el reino de los cielos? ¿Qué enseña la Biblia? Para todos es, en su mayoría, lo mismo. No, no es lo mismo. Vamos a ver un gráfico después. ¿Cómo describe la palabra de Dios los pasos en el proceso de salvación? Esto se los adelanto ahora. Miren, Efesios 1 y Romanos 8:29, 8:28 al 30, Dios es el que ha decidido. Pero en base a lo que ya vimos, sin ser Él injusto. Segundo, si ustedes leen 2 Tesalonicenses 2:13, quiero que alguien me lo lea, así le vamos pegando. ¿Alguien lo tiene? En voz alta, y lo vamos a ir parando. Porque eso es lo que nos da una santificación previa. ¿Sabés que cuando vos todavía no conocías a Cristo, estabas santificado por Dios? Bien. Es decir, estás apartado, porque Dios tenía ese plan para tu vida. Sí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, pues Dios os escogió como primicia para salvación. Bien, ese es el primer punto. ¿Quién es el que escoge para salvación? Cuando se habla de primicia, se habla de la iglesia. Nosotros somos la primicia, ¿sí? Todos los creyentes. Y dentro del contexto de 1 Corintios 15 nos vamos a dar cuenta que hay otro tema con las primicias. Pero en este caso estamos hablando de eso.
A ustedes, los de Tesalónica, los escogió como primicias, primeros frutos. Seguimos el segundo paso. Mediante. Es decir, que antes de que llegues a escuchar el Evangelio, estabas elegido y estabas separado, puesto aparte. Santificación no siempre quiere decir impecabilidad. Casi nunca quiere decir impecabilidad. Eso se puede decir de Dios. Pero cuando se usa el ser humano, quiere decir más bien puesto aparte para un propósito, un objetivo que Dios tiene en tu vida, en la de la iglesia. Así que el segundo paso es ese. El tercero. Mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo llegaste a tener fe en la verdad? Porque el Espíritu Santo te convenció de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo termina? Fíjense que el Evangelio llegó acá, recién. O sea, santificación, elección, fe, y recién llega el Evangelio. O sea que en el orden que le da Pablo, que es quien revela la verdad a la iglesia, por eso hay que prestarle tanta atención a las epístolas paulinas, hay un orden. Y ese texto que tienen ahí de 2 Pedro 3:9 dice que Dios es paciente para con nosotros, otras versiones dice para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso tiene que ver con los elegidos, no con los inconversos, porque si no Dios fracasa. ¿Se entiende? Claro. Exacto. Sí, para ser rociados. Y la obediencia es producto de que el Espíritu Santo me da la fe para creer. Exacto, no es la vida diaria, es el momento de conversión. ¿Sí? Ahí estás yendo a un aspecto que es santificación. Es decir, la santificación posicional, progresiva y la final que vamos a tener. Pero ese es lo que te va a recompensar el Señor. También el querer como el hacer lo produce el Espíritu Santo. Pero en la otra parte vos estabas muerto en delitos y pecados. Así que lo que hace el Espíritu es tu regeneración, tu conversión. Todo el proceso. Y el otro fruto es el de la santificación, que te da coronas. Santiago 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, 1:12, porque cuando haya resistido la prueba, Dios le dará la corona de vida que ha prometido a los que le aman. Tiene que ver con santificación diaria, progresiva. Hebreos 12 dice, seguid la paz con todos y la... Pero esa santidad, ¿cuál es? ¿La personal? Porque por ahí algunas iglesias te están diciendo que la santidad personal, como vos no sos tan santo como yo, vos no vas a estar en el cielo. No. Esa santidad sin la cual nadie va a ir al Señor es la que Cristo me imputa. Es la que recibí porque estoy en Cristo. O sea, Dios no me está viendo a mí como Ismael Cajal, un pecador empedernido, salvado por gracia, pero que es desobediente, que peca. No, Dios me está viendo en Cristo. Si no, no me prestaría ni 5 minutos de atención. Es que el tema es pérdida. Sí, pero el ejemplo que toma el autor de Hebreos lo toma de un periodo donde no estaban bajo el pacto mosaico, que fue todo lo que vino hablando el capítulo 2, 3, 4, 5. Esaú es previo. Entonces, lo que yo digo del capítulo 12 es,
seguir la paz con todos y la santidad. Pero esa santidad no va a ser la que yo obtenga, porque si no, la verdad es que yo no voy a ver al Señor entonces. Yo lo enfoco de tus obras. Exacto. Sí. Exacto. Pero en realidad, si fuera por la conducta, esos creyentes estaban terriblemente mal. Es más, en el capítulo 10 dice, y miren, si retrocediere no agradará mi alma. Pero pregunto, Juan 17 presenta 3 cosas que Dios va a hacer. Que Judas 24 y 25 dice, que me va a presentar delante de su gloria con gran alegría, sin mancha. Esa es obra soberana de Dios. Es posicional. Por eso el contexto pareciera que se refiere a la santificación personal, pero es evidente que no puede referirse a la personal, porque alguien que recién se convierte, ¿sí? Imaginémonos en el momento del rapto, del arrebatamiento. Recién se convierte, tiene 10 minutos y peca. ¿No va a ver al Señor? Exacto. Sí, exacto. Pero lo que pasa es que la verdad es que toda la justicia que tengo de parte de Dios es imputada. Y la santidad es imputada. Y la capacidad de servir al Señor es generada por el Espíritu Santo. Cuando yo me paro en serio, la única cosa que el creyente hace es contribuir voluntariamente por obra del Espíritu Santo en un proceso como le va a pasar en el libro de los Hechos a Pablo. Che, me quiero ir a Bitinia. No, no vas a ir a Bitinia. Me quiero ir, no, vas a ir a Filipos. Y después va a Filipos por la voluntad de Dios y resulta que va preso, azotado. Bueno, pero es la obra que hace el Señor con la vida de Pablo, porque ya le dijo de entrada a Ananías, me refiero al Ananías de Damasco, yo le voy a mostrar a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y esa es la razón por la cual lo vemos siempre 3 veces rogando que me quite una enfermedad. Pero bueno, es el plan. ¿Sigo? Obra del Espíritu Santo según Juan 16. Te convence de pecado, de justicia y de juicio. Primera Juan 5:19. Si el mundo entero está bajo el maligno, el único que te puede sacar de ahí es, iluminándote, la obra del Espíritu. Final, obra del Padre en el proceso de acercar personas, Juan 6:40. Si el Padre no te arrastra, no tenés oportunidad de llegar a Cristo. En ese sentido somos unos privilegiados. Vamos rápido, a ver si... Yo no los quiero robar tanto tiempo. Avanzamos. ¿Cómo describe la palabra de Dios a los que están en Cristo? Seguridad eterna, Romanos 8. 33 riquezas de la gracia. Y vamos al punto de expiación ilimitada. Primera Timoteo con 4:10, Primera Juan 2, Segunda Pedro 2:1. Ahí en 2 Pedro 2:1 dice, negarán al Señor que los rescató. Un tema fundamental de la palabra agorazo, exagorazo y lutro. Eso hay que estudiarlo, hay que conocerlo. Creo que acá terminaríamos lo más grosito, digámoslo así, y hay unos textos nada más que si ustedes quieren otro día los vemos. 2 Pedro se refiere a los falsos maestros y la Biblia utiliza 3 términos para redención. Por eso dice, negarán al Señor que los rescató. La palabra agorazo es pagar el precio de alguien que está en el mercado de esclavos. Pero eso de pagar el precio tiene que ver con el valor de la sangre de Cristo, que sirve para todo ser humano. Pero cuando alguien recibe a Cristo, el término que se utiliza puede ser exagorazo, es decir, pagó el precio y te sacó de ese mercado de esclavos, ya no vas a volver más ahí. Y la otra palabra que se puede utilizar es lutró,
que te dejó en libertad, para que voluntariamente camines con Dios. Entonces, el error del que lee castellano en 2 Pedro 2:1 es creer que alguien creyente puede rechazar al Señor que lo rescató. Pero por el contexto está hablando de falsos maestros, no está hablando de un creyente. De la misma manera que en el capítulo 3 habla que la puerca lavada vuelve al cieno y el perro al vómito. Pero esos son falsos maestros, no son creyentes. Y los que se escaparon de la contaminación de este mundo es por religión, no es por conversión. Sí. Salvo, exacto. Sí. Exacto, no puede. Sí, sí. ¿Mm? Exacto. Sí. Sí. Exacto. Sí, sí. Puede amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Claro. Sí, te saca del mercado de esclavos. Sí. Por eso las 33 riquezas de la gracia. Por eso las 33 riquezas. Adoptado, perdonado, justificado, redimido, trasladado. Sí, 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 sí. No, es que en Primera Juan lo que está hablando es de personas que se metían en las congregaciones con una doctrina extraña. Por eso en Segunda Juan dice, che, si viene a ustedes y no trae esta doctrina, ni lo reciban ni le digan bienvenido. Y estaba hablando justamente de lo que hablaste hoy al principio, docetismo, parecía humano, era humano pero no era divino, y si era divino no podía ser humano. Ah, sí, y eso los inventaron para tratar de justificar. Sí, sí. Es lo mismo que decir la iglesia, la gran ramera. Algunos te escriben diciendo, la iglesia llega a ser así, pero en un momento tiene que haber sido pura, con la idea de, son salvos y en un momento se prostituyen. No, no, porque la Babilonia religiosa está en el tiempo de la tribulación, la iglesia no está, ya estamos con el Señor. Entonces, esas cosas son las que confunden, y eso de cristianos profesantes lo tienen personas que en 1900, como Scofield, que es la Biblia, una de las primeras Biblias de estudio y dispensacionalistas que tenemos, él consideraba que eso era así.
que había un cristianismo profesante. Sí, pero y bueno, porque la teoría de la brecha para ellos en ese tiempo era útil porque unía la ciencia, entre comillas, los descubrimientos de los aspectos geológicos y todo eso con la verdad bíblica. Y para que quedara bien, él pensaba de esa manera. Es más, Satanás cae ahí entre Génesis 1.1 y 1.2. Por eso se llama la teoría de la brecha. Y entonces tenemos eras geológicas. ¿De Luttró? Sí, es que te sacó de ese mercado de esclavos, que te puso en libertad y ahora te genera la propia sensación de qué querés hacer para caminar con él. Porque vos en el hexagorazo estás afuera del mercado de esclavos. Tenés la riqueza de la gracia, pero no se sienten. Ninguna de las riquezas de la gracia son sensoriales. Entonces, o sea, no es que vos sentís que estás trasladado del reino de las tinieblas al de la luz, no lo sentís. Sí, exacto. Sí, 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 sí. Que es algo agregado. Y, y son los dos términos que te ayudan a entender que la salvación es inapelable. Claro. Y tu vida está escondida. En Judas 1, versículo 1 y 2, te dice a los guardados en Jesucristo. O sea, muchachos, alguien que recibe a Cristo, a mí me puede molestar que sea carnal, que sea lo que sea. Lo que yo no sé es si realmente lo recibió. Yo no lo veo. Nadie lo ve. ¿Quién de ustedes me ve si tengo el Espíritu Santo adentro o no? Y claro. Sí, ¿cuándo lo recibió como Salvador personal? Porque no, yo era un bebedor, era un borracho y fui a la iglesia y esa noche Dios tocó mi corazón y soy salvo. Emocionalmente puede ser, la música te puede tocar emocionalmente. Escúchame. Sí, sí, sí. Pero, pero lo que quiero decir es, nosotros juzgamos, los pentecostales sobre todo, juzgan así. Si dice que es creyente, por lo tanto no puede pecar. No puede ser que viva de esta manera. Y yo le digo lo siguiente, no mezclen salvación con santificación. Salvación es un acto soberano de Dios. Él eligió. Ahora, puede ser que tenga Cristo, pero eso no lo garantiza como un santo impecable. ¿Está bien? Una, cientos, miles, no lo sabemos. Entonces, pregunto, ¿ustedes se acuerdan, por ejemplo, en el caso de Demas, me ha desamparado amando este mundo? ¿Dice Pablo que no es salvo? Exacto, lo que dice 1 Juan 2, no améis al mundo ni las cosas que tenéis. O sea, yo también puedo hacer eso. Amigo del mundo, enemigo de Dios, en un sentido. ¿Se acuerdan de un caso de un personaje que se convierte con Felipe en Hechos 8? Simón. El tipo se convirtió, recibió a Cristo, se bautizó, pero no tenía el Espíritu Santo. Viene Pedro, empieza a imponer las manos y dice, qué bueno, yo que antes le hacía creer a todo el mundo que yo era el poder de Dios, ahora dame a mí que yo también le voy a imponer las manos a otros. Pero ¿cuál era la idea de él? Hacerse unos pesitos. Si él vivía de eso, ¿me entendés?
Y entonces le dice, en hiel de amargura, en prisión de maldad estás. Y le dice, bueno, rogá por mí para que no me pase lo que vos dijiste. Y la pregunta es, ¿era salvo o no era salvo? Dice claramente que creyó y se bautizó y estaba con Felipe. Señores, ahí tienen un caso de un salvo con poca santificación. Pero eso está hablando el Señor a la iglesia en cuanto a comunión. La iglesia de la Odisea no tenía comunión, ciego, miserable, desnudo, pero es su iglesia. Claro. Sí, pero no está diciendo literal que a vos no te va a dejar ir al cielo. No está diciendo eso. De hecho, todo el tiempo, y si lo podemos discutir con el griego, dice que al vencedor, nunca dice al que venciere, siempre dice al vencedor. Siempre es la misma expresión en griego. Y los que están en Cristo son vencedores. Lo que dice cada una de las 7 cartas es una aseveración de que Cristo te ofreció algo que no va a cambiar. Te asegura, no te voy a borrar del libro de la vida, no te voy a quitar tu nombre, no te voy a hacer, no, todo es, no te voy a hacer esto, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar. Claro, bueno, y a esa iglesia de la Odisea le está hablando de comunión. Ese versículo 3:20, ¿no? Sí, sí. Mi voz. Pero eran salvos, ¿eh? Claro, no diríamos muerta en el sentido literal y espiritual. Es decir, está ociosa, inactiva, no tiene... No, sí. No, pero... Exacto. No. Exacto. En el sentido de separación, sí se puede usar. Sí, exacto. En el sentido de que la palabra muerte implica separación. Y solamente fíjate que le dice, compra de mí vestiduras blancas. Son acciones donde caminando con Cristo haces algo para coronas. Unge tus ojos con colirio porque no estás viendo las cosas espirituales, estás viendo lo material. Ese grupo de creyentes había encontrado una situación económica donde se miraban el ombligo, estaban bárbaros. Algunos de la iglesia de Elías, cuando miran las iglesias de alrededor, pueden pensar, che, qué edificio que tenemos, qué ricos que somos mejores que otros. Pero eso no está bien, porque es algo que Dios está haciendo, ¿no? Pero esto dejémoslo y sigamos, terminemos. ¿Seguís? Che, las 12 de la noche, al final era cierto que me ibas a tener hasta las 12. Texto del griego, aquí sí, eso no lo vemos hoy. Pero aquí están los textos para que entiendan por qué el Espíritu Santo lo dejó escrito. Pásalo nomás. Miren, acá tienen, cuando estamos hablando de 1 Pedro, la expresión donde va a aparecer la palabra, ¿sí? Obediencia para ser rociados. ¿Te vas al primero? Mira, 1 Pedro 1, 1 y 2, acá. Fíjense, elegidos, fíjense que está elegido en el versículo 1 y la presciencia está en el versículo 2. ¿Cómo los traductores las cruzaron? Porque parece lo más normal que Dios haya
elegido salvar personas de acuerdo a su voluntad, su conocimiento previo, conocido de antemano, y su decisión en el decreto divino. Ahí se explica. ¿Está bien? Es decir, no es que, como él sabía que lo ibas a recibir, te eligió. La elección de Dios es conforme a que él decidió y por eso lo sabía, por su decisión. Y cuando te llama es porque él lo había decidido. ¿Va? Bueno, y podemos después mirar Romanos 8, pero creo que ya es. Si tienen preguntas, vamos a las preguntas. Es mucho. Pasalo rápido, a ver qué tenemos después. Bueno, ahí están, fíjense las versiones, todas las versiones por año de 1894, de 1904, 2005, con las variantes que van apareciendo en Nestlé y todo, y la misma palabra es siempre la misma. Ecleto, todo el tiempo. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo no se equivocó. Normalmente miramos el griego para asegurarnos de que las variantes sean muy posteriores, pero entre el siglo III y IV no hay ninguna. Y eso es lo que nos da la idea de cómo era el original. Y no hay un solo problema de doctrina con los manuscritos, más de casi 6.000 que hay del Nuevo Testamento. No hay problema de doctrina. Y en la siguiente, pasamos por encima. Acá, miren Romanos 8. 8:28. Van a aparecer las palabras que Dios, los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Pero va a decir, los que de acuerdo al propósito de Dios fueron llamados. O sea, es Él el que tiene el propósito para llamarte. Y después en el versículo siguiente te va a decir, justificarte, glorificar, todo lo demás. Creo que esto, pásalo nomás. Lo vemos en otro momento, otro. Seguí. No sé si acá puse algunos gráficos. Terminé, gracias chicos. ¿Preguntas? Lo que quieran. Los sándwiches que vayan viniendo. Mateo. Porque en el capítulo 12 dice, haré de ti una gran nación. En la revelación progresiva viene Isaac, Jacob, de Jacob las 12 tribus, y a Jacob le cambia el nombre, Israel en Génesis 32. No te voy a llamar más el suplantador, ahora te voy a llamar Israel. Ahí empieza el nombre de Israel. Después, con los reinos, en el año 1000, con Salomón, Roboam va a ser el hijo que hace que se rompa 10 tribus para el norte y queda como nombre Israel con Jeroboam y se pone en un templo en Samaria con un becerro y en Betel y solo queda en el sur las 2 tribus por misericordia a David. Las tribus del norte en el 722 a.C. se las lleva a Siria y después la vuelve a poblar entre asirios que forman los samaritanos, que en Juan 4 no se trataban entre sí y Jesús tiene que pasar por Samaria, porque estaba en esa gente que iba a escuchar el mensaje. Por la misericordia de David en realidad porque Roboam, hijo de David, es un pecado importante. Sí, sí, sí. Porque Salomón, mi papá hizo esto, yo con un dedo se pondré mucho más como si fuera el faraón, más o menos. Sí, sí. Más carga sobre el pueblo. Y ahí vio cuando muestra la profecía de Israel al destino y es un lado y del otro. Pero cuando habla de Abraham y el pueblo de la nación, esa es la promesa que recibió. O sea, haré de ti una nación grande. Pasaron 430 años para que se cumpla eso. Le avisa eso. Yo después en uno de los videos sobre lo que es la tierra prometida, de dónde a dónde se la prometió a Abraham y cómo no se la dio a través de Josué, porque a Josué los amilenialistas te dicen que todo lo que Dios le dio fue lo que le prometió. Entonces todos dicen, ¿ves? Dios le dio la tierra,
Por lo tanto, no existe el milenio. Sin embargo, en ese lugar lo que dice claramente es: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie los he dado. Y lo único que quedó del otro lado del Jordán fueron las 2,5 tribus, pero nunca llegaron al Éufrates. Eso lo van a tener si leen Ezequiel 48. Porque la tierra va a estar dividida en franjas así. Yo tengo ahí unos mapas, si ustedes quieren, después algún día los vemos. Sí, sí. Ah. Sí. La doctrina nuestra, sí, pero con respecto a salvación, te estás preguntando, ¿no? Bueno, los arminianos no piensan bíblicamente. De los calvinistas, los 3 grupos, el supralapsario y el lapsario moderado o sublapsario no piensa correcto. El único que se ajusta a la Biblia es la posición infralapsaria, en donde creemos en el orden de crear, permitir la caída, proveer la salvación, elegir y llamar para que se salven. Esa es la posición que la Biblia te la va a apoyar en todo tiempo y en Romanos 8, como estamos viendo recién. Sí, sí. Exacto. Ah. Y en Hechos 2, cuando dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, el Señor añadía. Y en Hechos 2 se especifica cuando predica Pedro: a este por anticipado conocimiento y determinado decreto de Dios, ustedes prendieron y mataron. Ese es el punto que tenemos que siempre congeniar en la Biblia. Libre albedrío, elección soberana. Porque los que mataron al Señor, lo mataron porque Dios lo permitió, pero lo decretó. Esto es duro. No. Tampoco libre albedrío para pasar de volando de aquí a Marte. Mire. Sí, sí. Sí. Caifás miraba detrás de la ventana y dijo en Juan 11:51 mejor que muera un hombre y no toda la nación. Exacto, Él era exacto. responsable de eso, ¿o no? Sí, sí. Porque fue una decisión, ¿no? Claro, pero no tiene que ver libre albedrío para salvación. En su contexto, lo que dice Ismael, la libertad es la responsabilidad. A ver, ustedes hermanos, en Cristo tenemos libertad, amén. Pero en la carne también tenemos esa libertad para tomar las decisiones, ¿o no? Y porque seamos cristianos, ¿no van a venir esas consecuencias? Algunos lo llaman proceso, algunos son consecuencias. Sí, sí, sí. O sea, nosotros estamos enfocando bien fuerte porque queremos ir bien, queremos estar con el Señor, hermano. Exacto. Y simplemente para no hacerlo tan largo, salvo que haya preguntas, es el hecho de que el hombre esté energizado por Satanás no lo hace menos responsable de su acto. Y el hecho de que el creyente esté energizado por el Espíritu Santo no hace que no te den una corona cuando hagas lo correcto. Acuérdense que Dios no hace acepción de personas, tanto para los inconversos, para el grado de castigo, como para los creyentes, para el grado de recompensa. En ese sentido, Dios no te mira con un ojo favorable, es justo. No te va a dar una corona que no sea la que el Espíritu Santo te motivó a obedecer y vos dijiste sí. Y el inconverso no le va a decir a Dios en la eternidad: ah, pero yo estoy acá porque vos no me elegiste.
simplemente va a ser responsable. ¿Se acuerdan de Lucas 16, el rico y Lázaro? Jamás le dijo el rico, pero yo no sabía que era verdad. Es una historia. En la historia está claro. Y lo curioso es que después le dice, bueno, mandá a Lázaro a que... No, ya está. Moisés y los profetas, porque es Antiguo Testamento. Todavía no hay iglesia. Historia. Exacto, exacto. Pero justamente es la única parábola para los católicos, porque de ahí viene la idea de que es parábola, y de los protestantes. Esa historia es una historia real, porque el Señor le pone el nombre a Lázaro. Y utiliza otro término, seno de Abraham, que es el lugar donde están los piadosos del Antiguo Testamento. Después de Efesios 4 no está más allí, está en el paraíso. Eso. Sí. Sí. Exacto. Y los señala y los expulsa de la congregación. Y no solamente los que enviaba Juan, sino que al mismo Juan lo dejaba. Y se ve que estaba Gallo por la experiencia cronología, Sí. que él sí recibía a los hermanos y era hospedador. Sí, pero era en su casa, claro. Igual, pero a este lo veía, che, este no recibe a nadie, pero a Juan. Y además, las iglesias eran caseras todavía. O sea que puede haber un hermano que no sea la libertad de Cristo la que esté usando, sino ese libre albedrío es carnaza. Eso no tiene que ver con Dios. Porque hay que tener cuidado. Acá Rafi está hablando de carnaza común o carnaza especial. Claro, si no pensamos, volvemos de vuelta al punto. Un cristiano puede cometer esa cosa, sí, hermano. Sí, 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 sí. Nuestro corazón puede, lastimosamente, hasta un entrar en eso. Por eso entender bien el sabrazo. Sí. Porque la libertad en el espíritu es el contexto para el cristiano. Sí. ¿Sí? El cristiano puede andar carnalmente, por eso dice andar en el espíritu y no Sí. satisfaga los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque si la liberación te vas a vivir. Y Gálatas 5 es clarísimo, ¿no? Manifiestas son las obras de la carne. Ahora interesante si no estaría el tema de redención en Efesios 1:7 dice tenemos la redención por medio de su sangre. Sí. Y esa redención en el momento que creemos posicional, porque te habla justamente de la condenación, pero no te está hablando de la presencia del pecado todavía. Por eso No. el sello del Espíritu tanto. Seguimos con la presencia del pecado, la cual nos va liberando día a día en la salvación que estamos siendo salvos aún. Por eso el sello del Espíritu Santo habla de una redención que la palabra es distinta, la buscaste. Efesios 1:7 y Efesios 1:14. Bueno, y te digo algo que para justo eso. ¿Vieron que en la cena del Señor se dice será culpado del cuerpo y de la sangre? El creyente que no confiesa su relación con Dios, en la cena, tiene juicio para sí mismo. Está generando en su vida que Dios tenga que enfermedad, debilidad y muchos duermen. No es la iglesia culpable del pecado personal. Eso es la diferencia con el pecado de Acán en Josué. Acán peca, toda la nación, 3.000 mueren. Un creyente peca, es responsable con Dios. Va a la cena, no quiere arreglar el problema con un hermano o con el Señor. No confesás, enfermedad, debilidad y muerte. Esa es la disciplina de Dios para el creyente que se... sí, física. Física. Sí, 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 sí. Pero ya tenés... No. Sí, sí, sí. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, dice 1 Juan, pero si ves a tu hermano cometer pecado, pedí por él. Ahora, hay pecados que cometemos los creyentes entre nosotros y Dios y nada más. Nadie lo ve. Si con ese tipo de pecado yo me acerco al pastor y le digo, che, David, estoy en esta situación. Como es un pecado personal, él me tiene que ayudar a mí a restaurarme y a andar bien. Ahora, si el pecado es público, como 1 Corintios 5, tenía
a la madrastra por esposa más el padre que vivía con la madre. Y todos lo sabían, muchachos. Reunidos todos ustedes, mi espíritu con ustedes, el Señor presente, sáquenlo, disciplínenlo. No, espera, todos lo sabían, no lo da afuera, eso se escuchó. Lo- Todos creían la iglesia. La iglesia tenía todo. ¿Cómo está con la madrastra? Ah, Sí, es que la forma es como darle palmadas. sí. No deberíais o sea, en vez de envaneceros, ¿no tendrían que haberse afligido, haberse puesto mal? Bueno, ahí tienen pecados que cometen los creyentes. Y gracias a Dios, Dios no nos da todos para que no nos hagamos la lista y digamos, este no lo ve nadie, este lo puedo hacer. ¿Eh? Bien. ¿Más? ¿Algo? Hambre. Sí. ¿Qué pasa? No, Mateo. La persona, cuando cree, recibe a Cristo como Salvador, sellado por la eternidad. Punto. El conocimiento puede hacer que te engañen con información falaz. O sea, viene tu profesor de biología y dice, Dios no existe, no vamos a hablar de esto. ¿La vida viene de otro planeta o la vida se generó espontáneamente? O sea, migracionismo o espontaneísmo. No vamos a hablar de creacionismo. Y entonces te voy a decir, no se puede creer que Dios exista, porque miren las injusticias del mundo, el mal. Si Dios fuera bueno, ¿cómo va a quemarse todo el bosque y se van a morir todos los animales y los bebés abortados? Bueno, te da argumentos y si no tenés firmeza, por eso dice, no sea que caigáis de vuestra firmeza por el error de los inicuos. En Efesios 4, los dones dorean habían sido dados para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de un varón perfecto, maduro, no impecable. Y dice, para que no seamos llevados por estratagemas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Un creyente con poco conocimiento puede ser llevado, pero es salvo. Por ahí quizás no se congrega. Sí. Conocimiento. Sí. No te dicen, quiero que leas este libro, La ciencia como vaca sagrada, este libro de la evolución, este libro para atacar el punto exacto. Y hoy hablábamos con Mateo. Cuando alguien dice que es ateo, es una persona que no tiene ni idea lo que está diciendo, porque no puede estar en varios lugares a la vez. No puede estar en Ganímedes, no puede estar en la luna al mismo tiempo y ver que en ningún lugar de la luna Dios no está. Además hay otro problema, Dios es espíritu, con 5 sentidos que tenemos, ponele que tenga un sexto con las mujeres que te imaginan todo,
resulta que no puede saber si Dios está en Alfa del Centauro, que está a 1.2 millones de años luz. ¿Cómo sabe? Entonces lo que uno tiene que hacer es llevárselo del ateísmo al agnosticismo. Es decir, flaco, no tengo tanta información como para saber si existe o no existe. Entonces ya ahí le puedes decir, bueno, entonces yo te ayudo, porque yo sí tengo la información. Pero que no se quede diciendo, yo soy ateo, porque está diciendo una burrada. Es una ignorancia total. Nosotros nos damos cuenta porque tenemos a Cristo, porque nuestro cerebro capta la existencia de Dios, por la Biblia. Bueno. Traigan la comida entonces. Sí, sí, totalmente. Yo con un tereré más